Muy buenas noches a la audiencia que nos acompaña en una emisión más de Lo Marginal en el Centro a través del canal 71 de Easy TV o de la transmisión en vivo por los Facebook del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y de Canal 6. En la emisión de hoy me acompaña Abigail Guzmán, quien es periodista egresada de la UNAM y actual reportera de la revista Abusos. Buenas noches, Abigail. Bienvenida. Gracias, buenas noches. También está con nosotros Sandra Silva, quien es doctoranda en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Y por último nos acompaña Samira Sánchez, quien es maestra en estudios urbanos por el Colegio de México. ¿Qué tal, Samira? Un gusto contar contigo en este programa. Hola, Jenny. Buenas noches. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, el tema que nos ocupa en esta ocasión es la tragedia que aconteció el pasado lunes en la estación Olivos de la línea 12 del metro y que cobró la vida de 25 personas. Por las imágenes de los sucesos se alcanza a observar que una de las columnas que sostiene las vías superficiales de la línea 12 es vencida totalmente, ocasionando que los vagones cayeran y se rompieran, dejando un saldo de 25 fallecidos y cerca de 80 lesionados. Abigail, desde los resultados que tú has hecho en tu investigación periodística, ¿cuáles fueron las causas de lo sucedido? Mira, esta obra es una obra que nace mal, con miles de irregularidades, particularmente porque desde el inicio fue un obsequio, un regalo a la Ciudad de México, pero también fue para la campaña de Marcelo Ebrard. Y bueno, después que se inaugura, pues empiezan a registrar una serie de irregularidades. Entre estas series de irregularidades es que un tramo venía curvo ligeramente y no recto. Esto hacía que el traslado o el recorrido de los vagones del metro pues fuera difícil. Entonces hubo muchas irregularidades desde el inicio, además de la oposición de los ciudadanos que no querían que hubiera en esa ruta esta extensión de la línea del metro. Entonces quiero comentarte que esta línea 12 o línea también denominada o llamada la línea dorada, pues empezó con muchas irregularidades, con muchos desperfectos y con mucha oposición también de los trabajadores y de los vecinos de la zona. Sí, sobre esto que mencionaba Abigail, Sandra, se ha hablado mucho de una corrupción que ha acompañado a la línea 12 desde su creación, incluso el descontento que ésta generaba a pesar de lo necesitada que se encontraba esta zona de una línea como la que se construyó. ¿Es la corrupción realmente uno de los principales detonantes de la tragedia, Sandra? Sí, yo creo que en primer lugar habría que apuntalar que no fue un accidente, es decir, esto tiene que ver y responde a distintos factores, uno de ellos y el más mencionado es la corrupción, pero también, digamos, como la edificación de la propia obra, ¿no? Que, como bien lo comentaba Abigail, tiene cuestiones que pueden ser criticables al momento de construirla, es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viendo es que se impusieron tipos de obras que encajaban con los tiempos políticos en ese momento. También sumado a el mantenimiento, si bien se le daba mantenimiento necesario, bueno,
necesitaba de otro tipo de mantenimiento. Y bueno, eso fue sumado al sismo del 2007 que colapsó, ¿no? Que hizo que todo esto colapsara. Si me permites comentar un poquito más al respecto, te quiero comentar que efectivamente no estoy de acuerdo, no fue un accidente, fue una negligencia que nunca se atendió porque hubo muchas denuncias, porque hay muchas fallas y no solamente la línea 12 del metro, sino todo el metro es una bomba de tiempo. Sí, muchas gracias, Sí, muchas Abigail. gracias. Sandra, también considerando esto último que decía Abigail, se sabe que hay distintas denuncias interpuestas tanto por los ciudadanos como por los mismos operadores del transporte colectivo metro, no solamente en la línea 12, sino pues en varias líneas, Pantitlán, una de las más importantes. Y sin embargo, pareciera que nos encontramos en una contradicción, porque por un lado tenemos esta ausencia de mantenimiento que se ha venido arrastrando, por lo menos desde 2017, de manera muy marcada con el sismo del que ya hablaba Sandra, pero también podemos observar por el otro lado que desde 2018 el presupuesto para el metro no ha aumentado y que incluso se han registrado un subejercicio en el año pasado, en 2020, de 500 millones de pesos. Samira, ¿tú cómo ves esta situación? Yo quisiera poner el acento, Jenny, en los recortes continuos, porque creo que es la causa fundamental. En efecto, la disminución más dramática fue de 2018 para 2019, pero el presupuesto ya venía disminuyendo desde el sexenio de Ebrard. Y además, en aras de la manida austeridad, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, hubo un subejercicio de más de 1,300 millones de pesos. Al final, la disminución real del presupuesto suma más de 4,000 millones. Este monto podría haber servido para dar mantenimiento, para blindar las construcciones contra accidentes, entre otras cosas. Además, hay que mencionar que cuando se subejerce, el dinero debe regresar a la Tesorería Federal. Y como ya no está etiquetado, la Tesorería puede hacer un uso discrecional de él, es decir, para megaproyectos, para programas de transferencias monetarias o para cualquier otra cosa que el gobierno federal, en este caso Andrés Manuel, decida gastarlo. Y también apoyo las causas de que hubo negligencia. El gobierno sabía por reportes, auditorías, que la estructura de la línea 12 del metro ya tenía desperfectos. Sabían que los usuarios corrían riesgo y aún así no destinaron recursos, ni los pocos que tenían. Otra causa que quisiera mencionar es la misma construcción de la línea 12, que estuvo plagada de escándalos desde 2014, y cuando empezó a funcionar se reveló llena de desperfectos. Por todo esto, creo que decir que fue un accidente es en realidad querer cubrir a los verdaderos responsables de la tragedia del 3 de mayo. Sí, Sandra, ¿tú hasta qué punto consideras que un aumento en el presupuesto del metro pudo haber o más bien pudo haber prevenido esta clase de tragedias realmente? Yo lo que pensaría es que más allá de un aumento tendríamos que saber hacia dónde van esos aumentos, ¿no? Y si esos aumentos indican que, es decir, transparentarlos, y si fueran hacia el área de mantenimiento, porque si hay un aumento, no sé, se me ocurre, estoy hablando como así nada más, y de momento solo se usa para mejores, no sé, convoys, en realidad, bueno, no subsana todo lo otro, ¿no? Entonces, tendríamos que, yo creo que la sociedad civil y el propio gobierno tendría que transparentar no solo el aumento para el transporte público, sino hacia dónde se va. Sí, claro, y también considerando que es necesario hacer un estudio en el cual se analice con detenimiento cuáles son las fallas
estructurales que encontramos en todas las líneas, también creo que podríamos considerar este problema desde otra perspectiva que también tiene que ver con el transporte público, con el estado del transporte público, y que tiene que ver más bien con la ausencia de este tipo de servicio en algunas zonas de la ciudad. Es decir, pensar el presupuesto para el metro, para el transporte público, no solamente como un impulso necesario para lo que ya hay, sino para la creación de una red más amplia que satisfaga a más usuarios del transporte público. Abigail, ¿qué retos se enfrenta para ampliar la red del metro a zonas como La Paz o Chalco mismo? Mira, yo quiero comentarte que esta línea 12 del metro tuvo un costo muy elevado. En un inicio se hablaba de 17,883 millones de pesos. Finalmente terminó en 26 mil millones de pesos. Fue una obra muy elevada, muy costosa, y después cada trienio en el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, se destina un presupuesto especial para el metro. Sin embargo, ese presupuesto pues, ha sido abusado, no ha sido ejercido efectivamente para el sistema colectivo metro. Y se ha habido corrupción, ha habido enjuagues entre las empresas, entre los mismos funcionarios, y cada trienio resulta lo mismo. Efectivamente, la otra línea que va de Pantitlán a La Paz tiene severos problemas. Es una de las líneas con mayor problema. Sin embargo, tampoco se le ha dado mantenimiento, y efectivamente una de las denuncias muy grandes que se hizo fue el del sismo del 2017, donde pues ya se veían fisuras muy fuertes, incluso se veía ya pandeo en esta línea 12 del metro, y lo mismo ocurre con la que va de Pantitlán a La Paz. Además vemos inundaciones. Quienes nos transportamos diariamente en el metro vemos severos problemas de inundaciones. Ya los vagones ya no pueden, ya no dan. Es demasiado el desgaste que existe en el sistema de transporte colectivo metro. Sí, es muy necesario, es muy importante el metro porque nos transporta diariamente, es un medio pues rápido, fácil y barato, pero ya es una bomba de tiempo cualquiera de las líneas. Sí es necesario, porque incluso hay alguna candidata por ahí que quiere extender hasta el Estado de México, Naucalpan, etcétera. Sí es necesario, pero no podemos quedarnos callados ni decir que no es verdad lo que está ocurriendo, y tampoco podemos hablar de nuevas líneas cuando no se están apoyando, ni se están dando el mantenimiento, ni todo lo que tenga que ver con el mantenimiento adecuado del metro. Sí, claro. Sandra, ¿tú qué opinas de esta perspectiva? Porque tenemos, por un lado, una falta de mantenimiento, pero por el otro lado tenemos una demanda que no se ha satisfecho y que, pues, al final de cuentas es la clase trabajadora la que se transporta principalmente en el metro. Sí, yo lo que creía es que en realidad las autoridades no se han puesto a pensar que no es lo mismo la centralidad que la periferia, ¿no? Y pareciera que a veces todas las remiendas que existen y todo el mantenimiento se va hacia lo central y no hacia las periferias, que es donde mayormente vienen las poblaciones, la zona metropolitana del Valle de México a trabajar, ¿no? Ida y vuelta. Por otro lado, lo que a mí me parece es que no se ha pensado en un factor integral, ¿no? Que la movilidad no solo sea transporte público, sino accesibilidad de múltiples formas de transporte de buena calidad que le permitan a las personas movilizarse día con día. Bueno, pues como que por ahí más o menos lo tendría. Y también esta idea de que hoy en día se habla de los centros de transferencia modal
y en realidad pareciera que están todo el tiempo desarticulados a pesar de que tendrían que ver con un tipo de transporte y con otro tendrían que relacionarse, y sin embargo parece que los vemos desarticulados. Entonces, no solo es el mantenimiento, sino pensar en mejores formas de construir accesibilidad y movilidad para los mexicanos. Sí, claro. Uno de los comentarios que estoy viendo que nos están haciendo en la transmisión de Facebook es la politización de esta tragedia. No, Samira, se ha hablado mucho de que no hay que hacer una politización de lo ocurrido por parte principalmente del presidente y de sus aliados, de su partido, mientras que la oposición formada por los partidos políticos, pero también otros actores de la misma sociedad civil han defendido que es necesario esta politización, es necesaria, perdón, para señalar a los responsables, ¿no? ¿Tú crees que es necesaria una politización de la situación? Sí, bueno, al respecto, el presidente López Obrador en una de sus conferencias matutinas mencionó que era pura politiquería. Y quiero decir que decir que es pura politiquería, es la forma que el presidente López Obrador ha encontrado en las ya varias tragedias ocurridas en su sexenio para descalificar los análisis que hacen la relación de estas tragedias con la relación política y que además lo señalan como responsable de los hechos. Pero quiero decir que desde que se llama a no politizar la tragedia, hay ya un acto de politización, constituye un llamado a no modificar el modelo actual. Evidentemente aquí no vamos a especular sobre quiénes son los responsables directos de la tragedia. Eso ya lo determinará con precisión el peritaje. Pero hay responsables políticos y de los altos mandos. Desde Ebrard, que fue quien era el jefe de gobierno cuando se construyó la línea 12, pasando por Mancera, quien era cuando se concluyó, hasta Sheinbaum, quien es ahora cuando se le debió dar mantenimiento, y también el presidente, que ha dictado una política de austeridad del gobierno y las instituciones. Y en este desfile de jefes de gobierno, en el sistema de transporte colectivo, hay muchos recortes presupuestales. Desde 2014, México Evalúa sacó un documento que se titula Crónica de una tragedia anunciada, la línea 12 del metro, y las autoridades no tomaron cartas en el asunto. A Florencia Serranía se le entregó en 2019 un reporte en el que el mantenimiento pedía recursos a gritos y aún así consintió una disminución en el presupuesto. Por lo tanto, yo digo que no politizar la tragedia del 3 de mayo implica conservar la situación que nos ha llevado a la posibilidad de tomar un viaje sin retorno. Por eso urge que la población de Tláhuac, de la Ciudad de México y del país se asusten del peligro en que nos ha puesto la actual clase política. Es importante que la población vea que lo que sucede en la Ciudad de México es un ensayo de lo que pretende la 4T a nivel nacional. Y quiero recordar que estamos en un contexto electoral y que el voto es una herramienta muy poderosa para castigar a la clase política, que son los verdaderos responsables y que seguramente no son los que van a salir en los resultados del peritaje. Es todo. Sí. Sandra, una de las críticas más fuertes que ha recibido el gobierno es precisamente que no ha habido ninguna destitución. Pareciera que los altos mandos del metro no son culpables en ninguna medida de lo sucedido. ¿Esto sería politizar sería politizar el suceso? Yo creo que sí, yo creo que sin duda tenemos que abogar para que haya una justicia lo más pronto posible, ¿no? En donde se nos demuestra a los ciudadanos
cuáles fueron los procesos que llevaron a cabo para dictaminar qué sucedió y entonces sí delegar responsabilidades. Esa sería una. También quisiera hablar de que me parece que también es politizar del otro lado cuando llegan grupos como, no sé, el PAN, ¿no? A hablar de la tragedia, ¿no? Y a quererse sumar a la tragedia, echándole la culpa al otro gobierno, ¿no? A Andrés Manuel, cuando al final, bueno, ellos también han sido parte y todo el sistema político ha sido parte de una serie de corrupción, ¿no? Entonces también nosotros como ciudadanos tenemos que ser como muy minuciosos de no irnos ni de un lado ni del otro, porque al final ambos nos han metido en muchísimos problemas y somos los ciudadanos los que hemos pagado los platos rotos. Hasta ahí. Sí. Dentro de esta politización de la que se ha hablado, e incluso que el presidente, como ya recordaba Samira, llamó politiquería, está la posible huelga que anunciaron los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro. Abigail, ¿cuál es tu postura respecto a esta huelga, a esta posible huelga? Mira, yo estuve en un evento donde efectivamente los trabajadores del metro, al siguiente día de este desplome que hubo el 3 de mayo, donde se registró la muerte de 26 personas, de 78 lesionados y de una decena de desaparecidos que no sabemos de ellos, anunciaron con bombos y platillos que habría una huelga en el sistema de transporte colectivo. Sin embargo, por la noche desmintieron esta información. Quiero informarte que efectivamente los trabajadores también han sufrido, han tenido muchos problemas, muchas represalias por parte de la autoridad, particularmente del gobierno del Distrito Federal. Como tú lo mencionabas, en este momento no hay culpables, todos son inocentes, no se ha dicho absolutamente nada de las auditorías, de las investigaciones, a 8 días de este desplome, de esta situación que han vivido los vecinos de Tláhuac. Yo dudo que vayan a hacer una huelga, sería bueno, pero tampoco porque a la vez se perjudicaría a miles de usuarios que diariamente se transportan en este medio. Por otro lado, también esta línea que está interrumpida desde el pasado lunes, pues también tiene problemas. ¿Por qué? Porque transportaba 450,000 a 500,000 personas diarias. ¿Qué está pasando en este momento? No está el servicio. Entonces sí es una situación bastante difícil y yo creo que no sería conveniente esta huelga. Sí sería muy conveniente darle mantenimiento y acelerar los trabajos a esta línea dorada o línea 12 del metro. Sí, a pesar de esta situación de la que ya nos hablaba Abigail, es decir, que pareciera que dentro del mismo sindicato también hay grupos, ¿no? Unos que apoyan la huelga y otros que pareciera que están absolutamente en contra de la huelga como una posibilidad de manifestación. Me gustaría preguntarte, Samira, ¿en qué medida la politización del suceso de esta tragedia no es sino una muestra de el descontento que hay entre la población? Sí, evidentemente la politización es una manera de manejar el descontento que ya, o sea, la politización no produce por sí misma el descontento que hay en la población y la posibilidad de capitalizar ese descontento por uno u otro partido, como ya decía Sandra Silva. Hay un descontento real, no es inventado. El metro tiene cada vez más fallas que además se han normalizado y que además quiero decir que la Secretaría de Movilidad no le está dando la importancia que debe tener el metro. Le ha estado dando más importancia a regular otras formas de movilidad, por ejemplo, la movilidad no motorizada como las bicicletas, los scooters, y no le ha dado tanta atención a la movilidad al metro porque se ha normalizado
se han normalizado las fallas. Y esto es de llamar la atención porque más gente es la que viaja en el metro. Más gente es la que viaja en el metro. Gente, clase trabajadora, que evidentemente está muy descontenta y que no se ha organizado, como sí lo ha hecho esta otra población, esta otra parte de la movilidad. La ciudadanía se tiene que organizar para poder reclamar un mejor servicio de transporte colectivo metro. Eso es todo. Sí. Sandra, esta misma pregunta, ¿en qué medida la politización y la exigencia que estamos viendo por parte de la ciudadanía para que se esclarezca el suceso no es sino una muestra del descontento que se ha venido gestando dentro de la ciudadanía? Pues yo creo que es parte, incluso concuerdo con la mayoría de las cosas que decía Samira. Creo que a los ciudadanos nos duele porque este suceso es algo tan cotidiano de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros nos movemos en el metro, ¿no? Toda nuestra vida, ¿no? Si bien podemos usar coche o a lo mejor taxi, metrobús, es parte de nuestra movilidad histórica, ¿no? Y entonces sabernos no solamente con que es inseguro el metro para las mujeres porque nos van a acosar o porque en general porque van a robar o por X cosa, todavía se le suma que no es seguro en su estructura. Yo lo que creería es que la ciudadanía tendría que estar ahí al pie del cañón exigiendo, porque también hay otra cosa importante aquí a señalar y es que pese a la pandemia, las personas siguieron saliendo y siguieron saliendo para laborar, ¿no? Y entonces es aún más doloroso pensar que con todo y eso, las autoridades no se hicieron cargo de mantener una buena estructura, ¿no? Y que ahora lo vemos, como también decía Abigail, en otros metros y que justo también concuerdan, yo hago como mucho énfasis en que también concuerdan con el centro y la periferia. A ver, ¿por qué no está así el Zócalo? Bueno, se inunda, ¿no? Pero no está, digamos, con otro tipo de fallas, ¿no? Es decir, como que hay que hacer también hincapié en eso, porque también desde ahí vienen las desigualdades. Eso es todo. Sí, no sé si alguna de ustedes quisiera agregar algún punto que le parezca importante, algo que se les haya quedado en el tintero. Yo quiero decir algo. Considero que más que politizar, ahora lo quieren borrar. Este desplome de la línea 12 del metro, lo quieren borrar y el gobierno federal está haciendo persecución de candidatos precisamente por la época electoral para borrar ese suceso que hay en la línea 12 del metro. Pero también quiero indicar que en la época de lluvias, transportarte en este medio es muy difícil. Se pasa uno horas ahí sin que se pueda transportar o mover. Entonces, sí es muy necesario, más que la austeridad, yo creo que no ha habido austeridad, yo creo que ha habido recursos suficientes, los servidores públicos, que los funcionarios, que las empresas que se han dedicado a hacer los mantenimientos, en conjunto con los funcionarios se han apoderado de estos recursos y nunca han hecho absolutamente nada. Y por las noches podemos ver que los pobres trabajadores están limpiando fierros retorcidos con estopa. Podemos ver que las escaleras eléctricas no sirven, que no se puede caminar precisamente por estas inundaciones, por esta serie de problemas que ya se mencionaron. Por otro lado, se ha pedido el desafuero de la jefa de gobierno, sin embargo no procedió. Se pidió también una comisión especial dentro del Senado de la República y no ha procedido. ¿Qué va a suceder? Absolutamente nada. Se va a esperar a que el tiempo borre esta situación. Vamos a ver si en unos días ya el sindicato de trabajadores del metro comentaba que en unos meses o en unos días
4 o 5 meses podían volver a limpiar todo y volver a funcionar, a sacar los vagones que se rompieron, instalar otros y volver a instalar para que pudieran caminar. Vamos a ver qué sucede, porque sí es muy necesario ese sistema de transporte y particularmente esa línea. Sí, Samira, ¿tú querías agregar algo? Sí, yo quisiera recordar que la tragedia del 3 de mayo sí tiene un fuerte sello de clase, no solo porque sucedió a las 22 horas y que la gente que regresaba o iba a su lugar de trabajo a esas horas es de las más mal pagadas, sino también por lo que decía Sandra Silva, que es que sucedió en una de las zonas más pobres de la ciudad. Con esto a mí me salta la pregunta de si realmente el gasto de la ciudad se hace buscando mayor atención a las zonas marginadas, como debería ocurrir en una ciudad tan llena de contrastes como la Ciudad de México, o si con el gasto público se privilegia a unos cuantos, que son pues a los que viven en el centro, que son por lo regular los que poseen la riqueza social. Sí, no sé si tú, Sandra, quisieras agregar algo más. No, solo que igual incluso pensaría que esta tragedia también nos enseña que la movilidad, y se cree, ¿no?, que no solo era que llegaran al metro, sino que encima de eso iban a tomar otro tipo de transporte público para poder llegar a sus casas. Entonces, eso también nos demuestra de qué manera está organizada la ciudad en términos del transporte público y cuántos transportes una persona tiene que tomar para llegar sana y salva a su casa. Eso es todo. Sí, sin duda estamos ante un suceso que ha quebrado la forma en la que nosotros nos desenvolvemos como ciudadanos dentro de nuestro entorno social, no solamente por la tragedia, no solamente por las pérdidas de vidas humanas, por los accidentados, por la gente que vivió y que ya no se va a poder subir al metro con la misma seguridad, sino incluso por estos aspectos que ha sacado a la luz, aspectos principalmente de desigualdad, de este aspecto de clase que mencionaba Samira, incluso esto que mencionaba Sandra acerca de cómo se está pensando la movilidad en un país como México y en una ciudad como la nuestra. Agradezco la participación de Samira Sánchez, Abigail Cruz y de Sandra Silva. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sus comentarios y también a usted, espectador, que nos estuvo acompañando en esta emisión más de Lo Marginal en el Centro. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.